Hola, soy Laura Lousa, directora ejecutiva y fundadora de la ONG venezolana Acceso a la Justicia. Hoy me corresponde conversar con ustedes sobre la desinstitucionalización del Estado venezolano. Para saber mejor qué pasó en Venezuela al respecto, por qué estamos en esta situación de ruptura institucional que a su vez ha causado una crisis humanitaria o una emergencia humanitaria compleja, como dicen los expertos, tenemos que entender qué pasó en Venezuela y cómo se fue desinstitucionalizando e incluso eliminándose la democracia en el país. Para ello hay que recordar que Venezuela tuvo un régimen que se llamó democracia de partidos de 1958 y 1998, que tuvo muchísimos defectos en el sentido de precariedad del Estado de Derecho, corrupción, clientelismo, amiguismo y también inseguridad, no solo jurídica, sino también a nivel personal, pero fue la democracia más estable de la región y también Venezuela era uno de los países más avanzados y más prósperos de la región. ¿Y esto por qué? Porque existía cierta institucionalidad, había unas reglas del juego basadas en el Estado de Derecho, había una idea importante de mantener la democracia, de ejercer el poder en democracia, de que hubiera alternancia política. Sin embargo, la corrupción, la desigualdad en la distribución de los recursos, el endeudamiento del Estado y todos aquellos defectos que normalmente se le atribuyen a los países latinoamericanos llevaron a un descontento social de tal magnitud que trajeron justamente un liderazgo político como el de Chávez, que prometía un gran cambio, igualdad social sobre la base de una socialdemocracia, de mejorar al estilo europea, de mejorar, de eliminar la corrupción, eliminar el sistema bipartidista y crear una nueva sociedad y un nuevo tipo de Estado. Para ello prometía una nueva constitución y así lo hizo. Sin embargo, la manera de llegar ahí no fue precisamente la más institucional, ni la manera, vamos a decir, ni hubo un seguimiento o un apego al Estado de Derecho. De hecho, de las primeras cosas que hizo Chávez fue eliminar la estabilidad de los jueces, atacar la judicatura, diciendo que era la responsable de la crisis que había habido, porque no era quien había enjuiciado adecuadamente a los corruptos y que los jueces eran parte del sistema y eran corruptos, y además atacó a la Corte Suprema de Justicia, que era la máxima institución judicial, y también empezó a hacer cambios en ese sentido. Creó todo un régimen de transición del poder y fue cambiando poco a poco todo eso a raíz de la nueva constitución, pero sin seguir las reglas establecidas en esta, que sí eran reglas de Estado de Derecho, aunque también debe decirse que la nueva constitución tenía un modelo sumamente presidencialista, o sea, de gran poder al Ejecutivo Nacional y además de centralización y no descentralización del poder, que era más bien lo que había ocurrido en Venezuela años anteriores y que era muy importante para la democracia, entonces, o para el mantenimiento de esta. Entonces era altamente preocupante esta situación y sobre la base de su importante liderazgo fue creando un Estado o una democracia ilimitada, es decir, donde el poder se ejercía de manera prácticamente sin control o con muy pocos controles, y las decisiones se tomaban de acuerdo a intereses fuertes y ocultos que no necesariamente eran acordes o apegados a las formas del Estado de Derecho, y siempre bajo la excusa que eso era lo popular porque era el líder. De hecho, este tipo de democracias ilimitadas se empezaron a crear en el mundo ya hace unos cuantos años. Ferrajoli habla de estas, un autor italiano muy importante, habla de que estas ocurrieron, bueno, tuvimos por ejemplo, el régimen de Trump es un tipo de democracia ilimitada que trata de eludir los pasos o los límites del Estado de Derecho sobre la base del liderazgo del político para lograr sus objetivos o lo que prometió. Y eso es muy peligroso porque empieza a romperse la institucionalidad y eso trae normalmente ruptura del Estado, ruptura de la institucionalidad y ruptura del Estado de Derecho y afecta y trae fragilidad institucional. Entonces eso fue lo que justamente pasó con Chávez en sus inicios, pero poco a poco, en vez del poder judicial, como por ejemplo ha ocurrido en Estados Unidos recientemente y a lo largo de todo el gobierno
Trump ser en la contención, que es lo que debe pasar en este tipo de situaciones, y es lo que Ferrajoli dice que debe pasar, y ese Poder Judicial se tiene que, vamos a decir, unir con los órganos de protección internacional. En Venezuela, muy inteligentemente Chávez se copó o se apropió del Poder Judicial y lo penetró, y así se hizo de él, lo controló, y este no pudo poner límites, sino que fue parte de darle legalidad al régimen y le fue permitiendo el controlar toda la institucionalidad y los demás poderes, hasta que obviamente pues no hubo poder ajeno al poder ejecutivo o al partido de gobierno, sino todos estaban controlados por esto. Y así, porque el objetivo al final terminó siendo no lograr los objetivos que Chávez proponía de igualdad, sino que se fue vamos a decir, distorsionando, de igualdad, de democracia, de menos corrupción, sino que al final, al no haber límites al poder, más bien se logró exactamente lo contrario, y cada vez hubo menos Estado de Derecho, más corrupción, más desigualdad, más enriquecimiento de un grupo, y finalmente, obviamente, una gran ruptura institucional que ha llevado a la crisis que nos aqueja ya hace rato, y particularmente a la crisis humanitaria o la emergencia humanitaria compleja que tiene desde 2015 por lo menos, declarada por la sociedad civil y luego por el anterior secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Lo más importante, entre otros aspectos, es entender cómo es el Estado venezolano ahora. ¿Por qué decimos que hay una desinstitucionalización? En realidad eso tiene que ver con varios aspectos. Lo primero es que si analizamos el índice mundial de fragilidad del Estado, donde tenemos estados no frágiles que tienen una puntuación de 1 o de más de 1, pero mucho menos de 120, que es donde está el estado más frágil, vamos a ver que el Estado venezolano se ubica en una puntuación de 92. Es decir, de 120 países evaluados, el Estado venezolano tiene el número 92. Es decir, es un Estado sumamente frágil. De hecho, es de los primeros 28 países en el mundo que tiene fragilidad institucional. Es de los países que más tiene fragilidad institucional. Y en la región, después de Haití, es el que más la tiene, es decir, en la región, en América Latina y el Caribe. Entonces vemos que esa es una de las características que tiene un Estado donde no hay prácticamente institucionalidad. ¿Qué a su vez caracteriza a un Estado frágil? Bueno, primero que normalmente hay poca legitimidad o ninguna del Estado o de las instituciones del gobierno, de las autoridades del gobierno, que justamente es el caso venezolano, donde sus autoridades no han sido elegidas o designadas según las normas de la Constitución ni los principios del Estado de Derecho ni de la democracia. Lo otro que lo caracteriza es que puede haber varias fracciones del poder y además varios grupos de poder. Eso ocurre en Venezuela, tenemos a la guerrilla, tenemos los pranes, tenemos los colectivos, tenemos varias facciones de poder, Maduro, Diosdado, entonces el Aizami. Entonces vemos que allí allá el Padrino López, las Fuerzas Armadas. Es un Estado normalmente altamente militarizado, donde no se protegen los derechos humanos, no se cumple con los servicios públicos, no se garantizan las condiciones mínimas de vida del ciudadano, no se atiende al ciudadano. El crimen organizado normalmente está institucionalizado y es parte del propio gobierno, que es otra característica del Estado venezolano, según ha sido denunciado también internacionalmente. Y otra característica es que hay una violencia estructural. No debe haber necesariamente un conflicto armado, pero sí una violencia estructural. Sabemos que en Venezuela hay muchas muertes, incluso hay presuntamente, según organismos de la ONU, crímenes de lesa humanidad que se han cometido a lo largo de los años. Hay ejecuciones extrajudiciales masivas por parte de órganos de seguridad del Estado. También en este tipo de Estado frágil hay un órgano de seguridad muy importante u órganos de seguridad muy importantes que normalmente amedrentan al ciudadano,
Entonces vemos que Venezuela cumple con muchas de esas características y obviamente al ser un estado sumamente frágil, el número 28 en el mundo, pues vemos que evidentemente difícilmente va a tener una institucionalidad. ¿A qué lleva esto? Que cuando hay una ruptura institucional suele haber una situación de desatención del ciudadano y eso puede llevar, y más en un país como este, rentista, dependiente del petróleo, dependiente sumamente del Estado, donde los servicios públicos están nacionalizados, no hay empresas privadas prácticamente y el Estado es el que se ocupa de todos los aspectos de la vida del ciudadano, que si no los atiende y ya no se ocupa de ellos, pues evidentemente va a haber una crisis consecuentemente económica y social importante como es la que existe en el país. Y eso lleva a que la gente se encuentre en unas condiciones de vida que están por debajo de los mínimos aceptables en condiciones humanitarias, donde hay una desnutrición masiva, donde hay muertes por hambre, hay un hambre importante, hay muertes por enfermedades, no hay salud pública, no hay servicios públicos, no hay transporte público. Incluso otra característica de un estado frágil es que le cuesta cobrar impuestos, la economía se vuelve sumamente informal, su moneda es muy débil o no existe prácticamente. Son características típicas efectivamente del Estado venezolano que tenemos hoy en día. Bueno, muchas gracias, espero haber explicado y que se entienda bien lo que se vive en Venezuela, que realmente es complicado de entender dada la precariedad de los servicios públicos y de las condiciones básicas de vida para el ciudadano en el país, porque el Estado, que prácticamente se hizo dueño de todo, ha querido, al final no se ocupa del ciudadano y de hacer el trabajo que le toca, que es al final de servir al ciudadano y de prestar los servicios públicos esenciales y de garantizar sus derechos, sino más bien los amedrenta para mantenerse en el poder.